falta un minuto para el tiempo que dijimos. Tenemos 28 asistentes, incluyéndome a mí. Entonces, en el próximo minuto vamos a dar inicio a la actividad. Quiero ir entonces comentando los reglamentos o los lineamientos que vamos a tener para este tipo de actividades que vamos a realizar. Ante todo me presento, aunque espero que ya algunos me conozcan. Mi nombre es Byron Ruiz, soy médico ginecólogo y normalmente estoy haciendo mis actividades académicas con el grupo de 10º y 11 cuando pasan por salud de la mujer. Hace unos años vengo también orientando con el grupo de 5º semestre unas, ¿qué diríamos? Como un grupo de clases que tienen que ver mucho con la parte reproductiva, con la parte de fisiología, fundamentalmente lo que corresponde a los aspectos endocrinológicos de la fisiología femenina. Entonces, por eso trabajo con ustedes algunos de estos encuentros. La metodología propuesta, como ya les mandé en el correo, es que hagamos una mesa redonda sobre la base de las revisiones bibliográficas que previamente ustedes hayan hecho con los insumos que yo les facilité. El plan es que eso nos facilite el aprendizaje, que es finalmente lo que queremos todos para ustedes. Yo aquí sería un orientador, dirigiría algunas cosas, pero la idea es que ustedes tengan una construcción de conocimiento sobre la base, como digo, de todas esas apropiaciones que hayan hecho previamente, sus lecturas, de lo que ya conozcan de otras fuentes. Al azar, vamos escogiendo a alguien que vaya comentando cada uno de los temas propuestos. Esa persona va a utilizar su micrófono y su cámara en ese momento para que todos veamos que está ahí presente con nosotros, como estoy haciendo yo en este momento. Y los demás pues permaneceremos, como ya ustedes conocen, con cámara y micrófono apagados para que la señal funcione mejor. Si hay algún tipo de comentario antes de empezar, alguna propuesta, alguna sugerencia, algo que eventualmente de los lineamientos les parezca que debemos modificar, les agradezco intervenir inmediatamente. Bueno, no hay comentarios hasta ahora. Espero que todos tengan su micrófono funcionando cuando vayan a participar. Desde el punto de vista de los objetivos de la actividad, pues fundamentalmente el tema se relaciona con el ciclo menstrual. Entonces vamos a tratar de dejar claro el concepto de ciclo menstrual y las definiciones de algunos términos que rodean el ciclo menstrual de la mujer. Vamos a describir las fases del ciclo, algunos mecanismos reguladores, porque la verdad no alcanzamos a tocarlos todos, son bastantes los mecanismos reguladores, pero digamos que los principales los vamos a mencionar, y también los cambios físicos que se llevan a cabo en el organismo femenino durante el tiempo que se lleva también el desarrollo del ciclo menstrual. Entonces vamos a empezar al azar, aprovechando que tenemos una buena audiencia. Valentina Castro, por favor, coméntanos en tu opinión qué es la menstruación. Yo apago aquí mi cámara, le damos la palabra a Valentina. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, entonces, pues la menstruación eso es un proceso pues de cambios fisiológicos, tanto pues a nivel del ovario como pues a nivel del útero, y que están todos regulados pues por diferentes hormonas que pues tienen un inicio. Valentina, te voy a interrumpir, me muero de la pena, pero es que me vas a hacer una exposición muy amplia y te me estás adelantando. ¿Qué es la menstruación nomás? No hables todavía de todo el ciclo, es que estás hablando del ciclo. La menstruación como tal, ¿qué es? Bueno, la menstruación es un proceso fisiológico que pues ya se trata es de pues cambios tanto a nivel ovárico como a nivel en el útero, y que pues son regulados a nivel hormonal. No, ¿Ya? no me entendiste la pregunta. Vamos a ver si alguien me entendió la pregunta. ¿Quién me dice qué es la menstruación?
Doctor, pues yo le entiendo como tal, la menstruación es ese proceso de descamación del endometrio en el cual pues el óvulo en la final de la fase del ciclo ovulatorio no se dio la fecundación y pues se pierde todo este epitelio que se había estado formando por acción de la progesterona y se desprende, conformado pues por... No se hable más del asunto, Miguel, gracias. Valentina, viste que la pregunta era más restringida. Entonces, Sí, me disculpas que te quité la palabra en ese momento, pero entonces arranquemos con que la menstruación es básicamente la descamación. Es importante que nosotros tengamos ese concepto claro y lo manejemos con nuestras pacientes, con nuestras usuarias o con nosotros mismos. La creencia popular es que la menstruación es la salida de una sangre que está acumulada, que ya tiene sustancias tóxicas, que tiene que salir y que si no sale se puede producir algún problema en el organismo. Entonces debemos nosotros ser buenos orientadores para nuestras usuarias que la menstruación es un proceso completamente fisiológico de descamación de un endometrio que estuvo preparado para un embarazo y no se presentó ese embarazo. Bueno, ahora sí, vamos a aprovechar el profundo conocimiento que Valentina dijo que tenía y que nos diga exactamente qué piensa ella que es el ciclo menstrual y cuáles son las fases. Solamente a nivel de enunciado, Valentina, por favor. bueno, doctor, pues entonces ya el ciclo en sí, pues tiene dos fases que pues está la fase folicular y la fase lútea. ¿Me podrías decir por qué se llaman así? Pues porque, pues o sea, dependiendo de la fase, está pues digamos, son los procesos que se dan. Entonces, una es en la fase folicular, es pues donde está todo el crecimiento del folículo en sí, y pues en la fase lútea es pues lo que quedó, pues esos cuerpos que quedaron después de que sale el óvulo y pues todos estos procesos hormonales. Eso está muy claro para todos. Entonces, la fase folicular y la fase lútea se caracterizan por esos cambios y por eso se llaman así. Y para terminar la intervención de Valentina, ¿cuál va primero? ¿La folicular o la lútea? ¿Cómo es la secuencia? Va primero la folicular, doctor. Bueno, muchas gracias, Valentina. Entonces, sigamos. Vamos a preguntarle a Juan Santiago Chamorro cuáles son las características que cree que debemos nosotros, cuando hagamos la historia clínica, indagar con respecto a lo que es el ciclo menstrual. Cuando nosotros le preguntemos a la mujer por su ciclo menstrual, ¿cuáles son las características principales que nos deben interesar? Juan Santiago, buenos días, cuéntanos. Buenos días, pero con respecto a la clínica o Mm, es algo clínico, tú estás interrogando a tu paciente, eh, dice, señora, ¿cómo son sus ciclos? Entonces, para que orientarla a ella, porque si no ella se te empieza a explicar cosas que quizá no son lo que tú quieres saber. ¿Cómo es esto, esto, esto? ¿Cuáles son las características que le preguntas? si tiene un ciclo regular, irregular, pues Espérate, preguntaría. para poder decir que es regular o regular, ¿qué es lo que le estás preguntando? Eh, pues le estoy preguntando el periodo, pues cuánto dura son sus ciclos Ah, espérate, menstruales. ¿cuánto dura su ciclo en sangrado? Sí, Bueno, pues espérate, yo creo que sí. vamos en orden. Le vas a preguntar cuánto le dura. Primero, pues sí, eh, fecha de última menstruación y la menarquia, ¿no? No, 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 Sería no. lo Tú primero. estás preguntándole por el ciclo. Todavía no estamos Ah, ya, entrando en cómo le hace la historia clínica, tranquilo. ya. Eh, Vamos, yo te voy a ayudar. El Listo. primer concepto que tú le vas a preguntar es la frecuencia de los ciclos. ¿Qué sería la frecuencia? Pues cuánto tiempo le dura pues entre cada, si es de 28 el ciclo o dura menos o más el sangrado. Entonces, la frecuencia sería cada cuánto le viene. Sí, cada Bueno, cuánto le viene. para todos, tengan en cuenta que para nosotros investigar frecuencia debemos siempre preguntar el primer día del ciclo, ¿cuál fue? Algunas mujeres tienen en cuenta el primer día desde que empezaron a manchar y resulta que manchan escasamente 4 o 5 días
y después es cuando empiezan a sangrar verdaderamente, como para uso de toalla sanitaria o de tampón. Entonces, cuando ustedes pregunten, por favor, pregunten por el bien que empieza a sangrar, y si ella tiene un manchado previo, lo anotan aparte, porque eso va a considerarse ya una irregularidad. Ojo con eso. Entonces, Juan Santiago, primero, la frecuencia es cada cuánto le viene, ¿sí? Sí, Y doctor. ¿tienes idea de qué sería lo normal? Para tú saber Cada 28 cómo es lo días. normal. Cada 28 días. O sea que si una mujer le viene cada 32, tú le dirías que su frecuencia no es correcta o no es normal o tiene una anormalidad. Pues sí. Muy bien, espera un momentico. ¿Alguien al azar me puede decir si estamos de acuerdo en la frecuencia? Doctor, yo tengo entendido que es un rango más o menos entre 21 días, si no soy mal, hasta 35. Entonces, el promedio es de 28, pero obviamente si está pues en 32 no sería como anormal, sino que está dentro de esos dos, pues de ese rango. Pues tú nos das un rango de 21 a 35. ¿Quién me da otro rango? De 25 a 35, doctor. 25 a 35. Bueno, entonces miren que por ahí fluctuamos. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, desde el año 2010 en adelante, ha emitido unos lineamientos para unificar estos conceptos. Yo les voy a enviar a ustedes después de esta clase la última publicación, que fue en el año 2018. Eso lo han venido organizando y unificando a nivel internacional. Esto que nos dijiste de último, Carol, es realmente lo que se ha venido manejando en los últimos años. Sin embargo, recientemente se amplió de 24 hasta 38. O sea, inclusive. Es decir, si una mujer tiene ciclos de 24 días, la consideramos normal, y si la consideramos 23, ya le decimos que sus ciclos son muy frecuentes. Ya eso es una irregularidad y se llaman ciclos frecuentes. Y, perdón, una irregularidad no, una anormalidad del ciclo, aunque sean regulares. Y si tiene más de 38, serían ciclos infrecuentes, lo cual también constituiría algo para investigar o podría ser parte de una anormalidad. Entonces queda claro el concepto. Juan Santiago mencionó la duración. Claudia Mercedes, ¿cuánto debe durar el ciclo menstrual de la mujer? ¿Cómo le pondrías el rango? Doctor, yo creería que 5 días. 5 días. Algunas de las presentes se darán cuenta que 5 días es muy frecuente, muchas posiblemente les dura 5 días, pero te vamos a pedir que nos ayude alguien. ¿Alguien conoce un rango mayor o cree que en realidad 5 días es lo correcto? Entre 5 y 7 días. Entre 5 y 7 días nos dice Mariana. Entonces, lo mismo que dijimos ahora, lo que dijo Claudia es muy importante porque la mayoría de las mujeres, la mayoría, yo diría que más del 60, quizá el 80%, sangran 5 días, 5, 4 a 6 días, por allí. Pero también la famosa Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha considerado que hasta 8 días sea un rango normal de duración. Más de 8 días ya sí se considera que es una menstruación prolongada. Entonces, tengamos eso muy en cuenta. Bueno, Lenny, ¿tú qué opinas del volumen del sangrado? ¿Cómo se lo preguntamos a la señora? Falló el micrófono de Lenny. Buenos días, doctor. Buenos días, dime. Yo creo que se le podría preguntar más o menos cuántas cucharadas ella pensaría que podrían ser. Correcto, bueno, eso es. Es decir, tú le estás preguntando algo que para ella es subjetivo, ¿cierto? O tú le preguntas cuántos mililitros sangra. O tú estás pensando en alguna cantidad de mililitros. ¿Tienes idea de alguna cantidad de mililitros? Pues yo había leído que era de 5 hasta 80 mililitros, pero no creo que una mujer común pueda mirar eso con respecto Bueno, a... para todos les cuento, esa pregunta que se hace Lenny, se la hace todo el mundo. ¿Cómo calcularon eso? Eso fue un estudio que se hizo hace mucho tiempo y no se ha vuelto a hacer.
un estudio escandinavo. Se tomaron el trabajo de pesar las toallas sanitarias de una manera muy controlada, con una participación también muy activa de las usuarias, y llegaron a la conclusión que más de 80 mililitros era una menstruación muy abundante. Pero lo que Lenny nos acaba de informar es preguntarle a la usuaria ella cómo ve su menstruación. Si a ella le parece que es abundante, generalmente la mujer lo mide en toallas higiénicas o en el tipo de toalla que tiene que usar, que se tiene que poner las maternas, las buenas noches, etcétera, o ponerse tampón y toalla, y a pesar de eso el sangrado es abundante, todo eso. Por lo tanto, podemos estimar el volumen en una medición subjetiva de la usuaria y vamos a anotar como un volumen abundante o un volumen escaso, según lo que ella nos diga, o un volumen promedio. Ese es el volumen. Y ahora sí venimos al concepto que Juan Santiago quiso decir desde el principio, que es la regularidad. Gloria Isabel Arango, por favor, dinos qué opinas tú de la regularidad. ¿En qué consiste? Pues, doctor, se supone que el ciclo dura 28 días, como dije, entre 25 y 35 días. Entonces, es como si cada esos, o sea, entre ese rango, si cumple con la menstruación o no. O sea, hoy hay meses que sí, hay meses que no. Eso es como la regulación. Bueno, ¿a todos les pareció que quedó claro o alguien quiere hacer más claridad? Parece que les hubiera quedado a todos claro. Daniela Uribe, ¿a ti te quedó claro? Pues doctor, según lo que dijo Gloria, es lo mismo que yo pienso, entonces por eso, pero pues no estoy muy segura. ¿Alguien tiene idea de una definición de regularidad? Doctor, David, pues sí, yo considero que pues, la regularidad se refiere a que la mujer sangre cada ciclo entre esos días que se tiene de plazo, ¿no? Que no se pase de un sangrado al otro, no haya más de 35 días. Bueno. Ni menos de 25 habíamos dicho, ¿no? No, pero acuérdense que ya el rango es más amplio, 24 a 38, pero no se Bueno, confundan sí. con eso. Lo que ustedes tienen que evaluar en la regularidad, porque veo que todos tienen el concepto similar, es más que ver si le volvió a venir a los 35 o le volvió a venir a los 24, es la diferencia que hubo entre cada ciclo. Es decir, si este ciclo fue de 24 y el otro fue de 35, ¿cuánta diferencia tenemos en días matemáticamente? Tenemos 11 días de diferencia. Si la paciente en promedio, sacando más o menos 6 meses de historia o un año, vemos que la diferencia entre los ciclos supera los 9 días, ese ciclo se considera irregular. Ojo con eso. Cuando la mujer está en vida reproductiva, más o menos entre los 26 y los 40 años aproximadamente, se acepta que la diferencia sea menos porque el ciclo tiende a ser más regular. Entonces se aceptan 7 días. Y la mujer que se encuentra cerca de la menopausia, ya en la década de los 40, o la mujer muy joven que apenas se está organizando sus ciclos, se acepta que la diferencia sea hasta 9 días. Entonces ustedes van a ver la diferencia que hay entre la duración, entre el tiempo que hubo en un ciclo, en la frecuencia con respecto al otro, y se van a dar cuenta que la mayoría de las mujeres están menstruando cada mes, aunque no tengan ciclos puntuales de 28 a 30. Entonces, en resumen, la regularidad va a ir muy de la mano con la frecuencia. Y la frecuencia es cada cuánto le viene, y la regularidad es la diferencia que hay entre ese cada cuánto. Espero que haya quedado un poco más claro para que ustedes lo puedan indagar con sus pacientes. Vamos a seguir preguntando características. Juan Felipe Calle, ¿qué sería un sangrado intermenstrual? Prenda la cámara, Juan Felipe, espero que ya esté bañado.
Cuéntenos, a ver, Juan Felipe, ¿usted qué piensa? No se te está escuchando. Verifica tu micrófono. Nada. Haga gala de... Ahora sí parece que está prendido. Inténtalo de nuevo. No, está prendido, pero no te escuchamos. O yo no te escucho por lo menos. ¿Será porque tienes ese audífono? Sí, señor, ya mejoró. Un poquito bajito, pero se te escucha. Antes de los 24 días. O digamos en la que tiene ciclo de 38. Ajá. Bueno, muy bien. Yo pienso que ese es un concepto que debemos tener todos. Gracias, Juan Felipe. Es un sangrado que se presenta en un ciclo, o mejor dicho, entre un episodio de sangrado y otro que corresponde a la regularidad normal de la mujer. En el intervalo de los dos aparece un sangrado que no está obviamente programado. Entonces es un sangrado intermenstrual. El hecho de que digamos intermenstrual no significa que es a mitad del ciclo, puede ser un poquito después del inicio, un poquito antes de la nueva menstruación, pero definitivamente la paciente nos puede explicar que sus menstruaciones son reconocibles para ella, que las puede programar e incluso calcular, pero que hay un sangrado entre esas dos menstruaciones que no es normal para ella. Importante tener en cuenta ese concepto. Y recuerden que existen sangrados que no son sino producto de la estimulación hormonal, pues lo más frecuente lógicamente es el uso de anticonceptivos hormonales, ya sea los que tienen solamente un componente que es el progestágeno, o los que más conocemos que son los combinados, que posiblemente muchas de las presentes los están usando, ya sea los inyectables o los que se toman por vía oral, que contienen un estrógeno y un progestágeno, y estos normalmente deben producir un ciclo más o menos puntual y más o menos normal, pero ocasionalmente producen unos sangrados escasos, no programados, que pueden ser intermenstruales, que pueden ser premenstruales o que pueden ser postmenstruales. Bueno, vamos muy bien. Juliana Andrea, por favor, dinos si tienes el concepto de spotting para el ciclo. ¿Te suena ese concepto que es traído del inglés? Buenos días, doctor. Doctor, la verdad, no, el concepto no lo tengo. ¿No te suena? ¿No lo has oído mencionar? Ah, bueno, no. Entonces, tranquila, vamos a pedir ayuda al público. ¿Quién conoce el concepto de spotting en el ciclo menstrual? Doctor. Sí, señora. Kevin, dale si vas a hablar. Como quieran. Primero las damas, en mi opinión, siempre. Pues doctor, yo tenía entendido que el spotting es el sangrado que se da en el momento de los días de ovulación. Entonces, en el momento en que el óvulo sale del folículo por la misma ruptura, entonces hay un pequeño sangrado. Bueno, eso es cierto, que puede haber para los días de la ovulación un spotting, pero vamos a ver qué nos dice Kevin. ¿Qué ibas a decir, Kevin? Doctor, buenos días. Muy buenos días. Sí, doctor, es lo que pues, dijo la compañera. Son como unos sangrados que aparecen fuera, o sea, que no están como tal en la fase menstrual, pero se dan en diferentes ocasiones. Bueno, entonces, agreguémosle una papita allí a ese concepto. El spotting sí se presenta en la fecha que ustedes están diciendo, o sea, puede ser alrededor de los días de ovulación, pero puede ser después de la menstruación, puede ser antes que llegue la menstruación. La característica del spotting, porque él viene de la palabra spot, que es gotear, es precisamente eso, es el goteo, ¿sí? Es un goteo
que algunas pacientes lo traducen también en lo que dicen que mancho, entonces un manchado, un goteo, que puede ser evidentemente en una época diferente al sangrado menstrual. Por ejemplo, la señora dice, doctor, a una semana antes de mi menstruación, yo empiezo con una manchita, me pongo un protector y finalmente a la semana ya me viene. Ella tuvo 7 días de spotting. También puede ser lo que dijo Carol y lo que dijo Kevin. Para los días en que a mí me toca la ovulación, yo sangro un poquito. Entonces el concepto de spotting es ese sangrado escaso, que también se puede traducir como un bloqueo, como un goteo. Bueno, hemos tratado de mencionar la mayoría de las características del sangrado. ¿Alguien tiene claro el concepto de sinusorragia? Parece que ninguno. Bueno, entonces yo les voy a ayudar. La sinusorragia es el sangrado que se presenta con el coito. Puede ser durante el coito o puede ser después. En ambos casos, probablemente hay un trauma por la relación sexual, hay algún tipo de laceración, erosión en el cuello uterino, o puede haber la presencia de un pólipo, o, Dios no lo permita, puede haber entonces una lesión premaligna o maligna que presenta sangrado. Así que debe ser un indicio para investigar cuando hagamos el interrogatorio en la historia clínica y, lógicamente, que hagamos el chequeo físico y revisemos bien la parte anatómica de vagina y cervix para identificar posibles fuentes de sangrado que esté acompañando a la relación sexual. Bueno, a Andrea ahora la dejamos a mitad de camino. Juliana Andrea, ¿tú sabes lo que es una dismenorrea? Es una disminución en el volumen del sangrado. ¿Una disminución? Perdón, es dolor. Disminorrea es dolor. Ah, es dolor, exacto. Me pareció que te había confundido. Es dolor con el sangrado menstrual, dolor pélvico. Cuando vayan a indagar esto, tengan la precaución de preguntar si hay dolor pélvico. Porque a veces ustedes le preguntan a la señora, ¿usted le da dolor con la menstruación? Y ella dice, sí, doctor, es horrible el dolor de cabeza y en las piernas. Pero usted no puede anotar eso como dismenorrea. Podrían anotarlo en una parte adicional de la historia, en el sentido que la paciente está presentando esas características. Muy bien, dolor con la menstruación. Y Laura Daniela, ¿qué sería la dispareunia? Buenos días, doctor. Muy buen día. La dispareunia es cuando tienen dolor al tener relaciones sexuales. Ok, entonces, ojo con la dispareunia cuando ustedes la pregunten o la paciente la manifieste, porque ustedes van a indagar si es en el momento de la introducción del miembro, que sería algo relacionado como con la parte de la entrada a la vagina, lo que es el introito o el tercio inferior de la vagina, o los mismos labios mayores y menores que pudieran tener algún tipo de proceso inflamatorio, erosión, lesión, etcétera, que estuviera facilitando el dolor en la penetración. Una causa muy frecuente de dolor en el momento de la penetración es que no haya la lubricación adecuada. Recuerden ustedes que cuando hay deseo sexual hay humedad vaginal que facilita la penetración. Entonces, ese puede ser el mensaje de la dispareunia de entrada o de ingreso. Y la dispareunia, que es cuando ya está profundamente el pene en la vagina, ya en el fondo del saco, se puede relacionar más bien con alteraciones inflamatorias o masas pélvicas que también ameritan un estudio. A veces en las pacientes que tienen el útero orientado hacia atrás, lo que llamamos la retroversión uterina, se puede presentar la dispareunia y una manera de mejorarlo y de hacer el diagnóstico es pedirle a la paciente que con su pareja cambien la posición en la que llevan a cabo sus relaciones sexuales. Bueno, ese es un primer momento en el cual hemos enunciado las características del ciclo. Quisiera saber si hasta aquí tienen alguna pregunta o si todo ha sido claro. Bueno, ese silencio dice que tenemos una claridad diáfana. Vamos a mencionar entonces ahora sí las características
de lo que es el ciclo ovárico, para que ya entremos en materia del ciclo menstrual como tal. Lenny, por favor, oriéntanos, ¿cómo es eso del folículo primordial, primario y secundario? Acláranos qué es eso. Es el proceso en el que el folículo se va madurando, que por lo general pasa por este proceso de maduración, pero va a solamente generar uno que sea más grande que los otros y van a generar como esta diferenciación entre los que ya quedaron bien grandecitos, quedaron bien formados y los que quedaron más pequeñitos. Espérate, entonces, ¿cuáles son las características principales que tiene el folículo primordial? Se quedó apagado el micrófono de Lenny. Perdón, doctor, es que tengo la conexión un poquito lenta. Sí, señora, pero escuchaste, dinos. Pues el folículo, si no estoy mal, creo que es el folículo, se llama folículo de Graf, si no me equivoco. Sí, te equivoco. ¿Sí me equivoco? Sí. Ah, entonces no. ¿Quieres la ayuda del público? Bueno, no vamos a hacer obviamente una clase de histopatología, precisamente eso está en las clases por allá de histología y de embriología, pero sí debemos tener una idea funcional de estas estructuras para poder hablar de folículo durante todo el resto del rato que vamos a estar charlando. Luisa Fernanda, ¿tú nos puedes aclarar qué es eso de folículo primordial? Buenos días, doctor. Pues el folículo primordial sería cuando el óvulo está rodeado por una sola capa de unas células que se van a llamar células de la granulosa. Entonces, la diferencia con los demás, más que todo, es que solo presenta una célula de capas de la granulosa. Y pues también decía que en esa fase del óvulo, ahí todavía no tiene receptores para la hormona folículo estimulante, entonces que su crecimiento es como independiente de las hormonas gonadotrópicas, más que todo eso. Sí, todavía estamos pendientes que le den el premio Nobel a quien nos diga por qué el folículo primordial arranca el desarrollo a transformarse en primario y secundario. Porque como claramente nos lo explica Luisa, realmente no hay un motivo disparador estudiado que nos diga qué hace que arranque ese proceso. Y como ella claramente nos lo explica, el ovocito en ese momento tiene una sola capa que lo rodea, que en un futuro van a ser las células granulosas. Muy bien. Luisa, entonces de una vez acláranos cómo es el cuento del folículo primario. Pues en el folículo primario ya empiezan a aparecer como más capas de esta célula y tiene como un crecimiento el folículo. Decía que aumenta como de a 2 a 3 veces el diámetro. Pero me parece que en esta fase tampoco todavía hay como los receptores para las hormonas. Pero sigue creciendo. ¿Qué otra capa es la que sale? Me dijiste que ya está la granulosa y que aumenta el número de células granulosas. ¿Cuál es la otra capa que aparece? No sé si es lo de la zona pelúcida o otra capa, no sé. No lo tienes claro. Bueno. En el primario me parece que aparecía lo de la zona pelúcida, que era como una cinta compuesta con glicoproteínas, pero pues no sé si se refiere a eso, doctor. Perfecto. Pero María José te ayuda. María José, ¿tú nos puedes complementar el folículo primario? Bueno, doctor, entonces el folículo primario, entonces va a haber entonces que entre la membrana plasmática que recubre al ovocito y las células de la granulosa va a haber un espacio que se denomina pues la zona pelúcida, que es, como dijo mi compañera, una cinta acelular amorfa que está compuesta por glicoproteínas. Y el espesor de esta zona pelúcida por ambos lados o ambos sentidos está como penetrado por unas finas prolongaciones protoplasmáticas
de células foliculares y unas microvellosidades que se van a proyectar hacia la superficie del ovocito. ¿Y qué otra estructura se está formando en ese momento? Porque ya dijimos la zona pelúcida, las células granulosas. Con eso ya tenemos para que funcione el folículo como queremos. Doctor, falta el antro. David quiere intervenir. David, sí. Le quitaste la palabra a María José. María José, ¿tú le das permiso? No, qué pena que hablé, ya pensé, es que pensé que claro, me iba a hablar. Tranquilo, no hay problema. David, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es eso del antro? Bueno, pues el antro es un espacio que se empieza a hacer entre estas células de la granulosa y que se llena de líquido. Bueno, pero nos faltó algo. ¿Están todos de acuerdo en que esa ya es la estructura del folículo que necesitamos para trabajar en este ciclo que vamos a desarrollar? Doctor, y pues faltaría creo que el ovocito. No, el ovocito lo mencionó Luisa y lo había mencionado Juliana, que le pregunté. Claro que lo llamaron óvulo, pues la verdad lo llamamos óvulo siempre más adelante, al principio le llamamos ovocito, el cual también está allí. Pero haznos la claridad, ¿qué ibas a decir con respecto al ovocito? Miguel. No, doctor, pues iba a decir que pues era esa estructura de ovocito primario también se encontraba pues, rodeado por la zona pelúcida y esas capas de células. Por aquí hay un aporte en el chat, la membrana basal. Aclárenos eso. ¿Qué pasó con Laura Marcela? ¿Qué es eso de la membrana basal? ¿O tienes dañado el micrófono? Doctor, qué pena, mi internet anda un poco lento. Diga, tranquila. Esta membrana basal va a ser como la que nos va a servir de sostén para estas células de la granulosa que se van a empezar a generar pues posteriormente en distintas capas. Bueno, Mariana, haznos tu comentario al público. Doctor, es que yo también leí que una de las diferencias con el folículo secundario y del primario era que en el secundario empezaban a aparecer como la diferenciación entre la teca interna y la teca externa, y ahí sí la formación del antro folicular. No sé entonces si sea eso a lo que usted se refería que faltaba. Sí, señorita, ya tenemos construido el folículo. Repito, esta parte ustedes la tienen en unas clases más detalladas y no vamos a entrar en materia de cuánto demoran, de en qué momento empiezan, etcétera. Pero hemos dicho, mejor dicho, ustedes han dicho, lo principal. El folículo primordial es realmente la estructura de reserva de la capacidad reproductiva de las damas aquí presentes. Ese folículo primordial está en la corteza del óvulo y en algún momento empieza a desarrollarse y se convierte en folículo primario y lógicamente avanza a folículo secundario y va adquiriendo las características que ustedes dijeron. Y cuando él es un folículo secundario, ya tiene células de la granulosa, ya tiene un ovocito que ha crecido y se ha desarrollado, ya tiene células de la teca, tiene membrana basal y tiene zona pelúcida. Y en ese momento que ya le está totalmente constituido, empieza el proceso de formación del famoso antro. ¿Por qué era importante que dejáramos eso claro? Porque todas estas estructuras que estamos mencionando son las que vamos a necesitar para el desarrollo del ciclo menstrual, del cual vamos a hablar en este momento. Les aclaro, cuando nosotros hacemos una ecografía y vemos el ovario por ecografía e identificamos el folículo, podemos ver los folículos desde, se calcula que 2 milímetros de diámetro. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos una imagen que ecográficamente no tiene ecos porque contiene líquido. ¿Y qué es ese líquido? Es el antro. O sea que la relación que hay entre lo que ustedes me acaban de explicar y la ecografía que yo hago en mi consultorio es que si yo le hago a una mujer una ecografía y le veo sus folículos, puedo incluso contar los folículos que tiene en este momento mayores de 2 milímetros y hacer lo que se llama el conteo folicular.
el cual me puede dar cuenta a su vez de cuál es la capacidad que tiene esa paciente para una ovulación. Entonces miren la importancia de tener claro el concepto de folículo secundario y de la formación del antro para que ya entremos en materia con respecto a cómo se desarrolla el ciclo menstrual. Bueno, ¿quién tiene idea de qué es el reclutamiento folicular? Puede ser espontáneo, no tienen que hablar todos. Pues doctor, cuando nosotros hablamos, creo que del reclutamiento folicular, es cuando pues ya las hormonas luteinizante y folículo estimulante pues hacen que crezcan varios folículos en el ovario, pero solo uno de esos folículos acaba como madurando como tal y es el que ovulamos, pues se ovula en el día 14 del ciclo. Bien, aunque si nosotros leemos, muchas gracias Daniela, si nosotros leemos sobre el ciclo con detalle, nos vamos a encontrar que existen dos tipos de reclutamiento. Yo diría que no entremos en esa filigrana. Vamos a tomar el reclutamiento folicular como lo que nos acaba de explicar Daniela. Y es un proceso en el cual ya bajo el estímulo de la FSH y la LH, sobre todo de la FSH, recuerden que Luisa Fernanda nos aclaró que al principio el folículo primordial y el primario parecían no ser sensibles a la FSH, pero definitivamente el secundario sí. Y el secundario, como le acabo de decir, sobre todo en la formación del antro, ya él está funcionando en respuesta a los estímulos de las gonadotropinas, FSH y LH. Entonces, la primera parte para que se desarrolle es ese reclutamiento que hace básicamente la FSH, la cual tiene una pequeña elevación antes del próximo ciclo, o sea, al final del ciclo actual. La FSH le da un estímulo a un grupo de folículos que van a ser los del ciclo próximo. Por eso yo puedo, si hago una ecografía en los primeros días del sangrado menstrual, en el que está en teoría todo el proceso en reposo, y veo los folículos, los que yo vea en ese momento podrían ser los que van a dar el paso a la ovulación próxima, de los cuales, como nos acaba de explicar Daniela, uno de ellos solamente va a ser el que va a llegar a la ovulación. Los demás van a arrancar la carrera porque fueron reclutados todos, pero lamentablemente solo uno va a finalizarla. Muy bien. Entonces, ¿qué sería básicamente? Vamos a aprovechar otro de los presentes que no nos haya participado, Juan Esteban. ¿Qué sería básicamente el ciclo folicular? ¿En qué consistiría? Que ya inicialmente nos dijeron que es la primera parte del ciclo. ¿Qué sería el ciclo, la fase folicular? Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Claramente. Okay. Prenda su cámara si puede. Listo. Entonces, el ciclo folicular es uno de los dos ciclos del ciclo. La fase, llamemos la fase para no confundir la palabra ciclo. Ok. La fase folicular es la que da el inicio a la maduración de los folículos. Esta inicia con la secreción de gonadotropinas a nivel de la hipófisis y se empiezan a madurar un grupo de folículos primordiales, aproximadamente de 6 a 12 folículos. Te hago un paréntesis, qué pena. En ese momento los que tú dices que se están madurando, que fue lo que nos quiso decir Daniel ahora, no son primordiales, ya son secundarios. Acuérdate que los primordiales todavía se cree que no son sensibles a la FSH, aunque hay teorías que dicen que parece ser que hay una sensibilidad a unos niveles muy bajos. Pero te hago la claridad que ese estímulo que tú estás explicando, que es el reclutamiento del que dijimos, se efectúa sobre folículos que ya están en la fase de folículo secundario, de hecho en la fase preantral. Sigue con la palabra. Listo. Entonces, durante esa fase folicular, el folículo secundario va desarrollando ese antro que se va llenando de líquido folicular y ya aproximadamente en el día 14 del ciclo es cuando termina la fase folicular y se da la ruptura del folículo para
y se dé la ovulación. Y ya después empieza la otra fase, que es la fase lútea. Bueno, listo, muchas gracias. Eso es una descripción muy amplia y somera de lo que es la fase principal del ciclo. Perdón, la fase folicular del ciclo. Muy bien. Juan Santiago, cuéntanos el papel de la FSH en el ciclo, ¿cuál es fundamentalmente? Aquí figura anotado, pero como se desconectó Juan Santiago. Doctor, qué pena. Diga. Principalmente es que lo que hace esta FSH es como estimular la proliferación y pues el crecimiento pues del folículo primario pues. Exactamente dónde actúa, dónde es su foco principal de acción dentro del folículo. No, ahí sí no sé, doctor. No sabe. Bueno, pero un momentico, llamemos a un amigo. Miguel Ángel quiere hablar. Dice que en la célula de la granulosa. Ya Miguel Ángel le dijo que en las células de la granulosa. Entonces, ¿qué hace la FSH en las células de la granulosa, Juan Santiago? ¿Usted sabe? Creo que va a estimular los andrógenos para que formen estrógenos. No sé si estoy mal. No, no estás mal, pero faltó decirlo un poquito, pero estás bien. ¿Quién nos complementa para que quede claro lo que dijo Juan Santiago con respecto a la producción de estrógeno en la célula granulosa? Doctor, pues la FSH al estimular las células de la granulosa lo hace con ayuda de los andrógenos con los andrógenos que vienen de las células de la teca y ahí se me va a producir entonces los estrógenos que va a ir luego a los tejidos diana. A ver, Juliana, la teca, que fue la última que dijimos que no nos acordábamos, produce andrógenos. Ellos se los pasa a la granulosa y por efecto de la FSH se transforman en estrógenos. ¿Eso es lo que nos estás queriendo decir? Sí, señor. Y mágicamente eso sucede por qué tipo de enzima que tiene la granulosa. La aromatasa. La aromatasa, nos dice Juan Santiago. Bueno, ¿por qué mencionamos estas filigranas que ustedes pensarán que cuando ya pasen a ginecología no se van a acordar? Resulta que hoy ustedes consiguen en el comercio un medicamento que se llama inhibidor de la aromatasa y se usa mucho para producir estados de hipoestrogenismo, o sea, para impedir la producción de estrógenos. Por ejemplo, en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama se usan mucho los inhibidores de la aromatasa para que no produzcan estrógenos y no estimule la aparición de recidivas o metástasis, por ejemplo. O en la inducción de ovulación se utilizan los inhibidores de la aromatasa para engañar al organismo y obligarlo a producir gonadotrofina. Entonces miren que estos detallitos van a tener trascendencia clínica más adelante. En resumen, con la participación que hemos tenido ahora, sabemos que la FSH estimula las células de la granulosa para que transformen el andrógeno, que principalmente es testosterona, en estrógeno, que principalmente es estradiol, por medio de las células de las enzimas aromatasas, que son ricas dentro de la granulosa. Muy bien, entonces, Paula Cristina, no sé si haya otra Paula Cristina, dinos si sabes qué hace la LH en el folículo. Ya dijimos lo que hace fundamentalmente la FSH. Doctor, buenos días. Muy buenos días. La cámara, a ver si acaso a peinarse hoy a esta hora. Ya hoy. ¿Me ve, doctor? Señora, perfectamente. Y vi que el peinado alcanzó, se levantó a las 5:30. Cuéntenos a ver. Pues doctor, lo que tengo entendido es que la LH lo que va a hacer es que va a ayudar a la maduración de ese folículo, porque sin la LH no sería posible como que este creciera. Entonces, la LH tiene un pico que es para dar la ovulación, porque este es el que va a hacer que se rompa ese folículo y se libere el óvulo.
Pero devolvámonos. ¿En qué punto del folículo actúa la LH? Porque ya dijimos que la FSH fundamentalmente va a las células de la granulosa. Voy a hacer un paréntesis. La Perdón, LH actúa en el crecimiento folicular final. pero exactamente cuáles son las células donde ella impacta. Bueno, entonces hagamos una cosa. Yo voy a pedir la ayuda del público, pero ahora te tengo una pregunta sobre ese pico de la LH. ¿En las células granulosas? No, no tire varillazos. Ya la están ayudando. Viviana Alejandra, ¿usted sabe dónde actúa la LH? Doctor, tenía entendido que actúan en las células luteínicas Sí. y en menor cantidad en células teca e intersticiales. Bueno, pero entonces acláranos eso. Las células luteínicas no existen porque el cuerpo lúteo todavía no se ha formado. Para poder formar el cuerpo lúteo tenemos que hablar de la ovulación. Entonces, Viviana, ¿cómo es eso que actúa en las células de la teca? Exactamente, ¿cuál es la forma de actuar? ¿Qué le dice a las células de la teca que hagan? Pues ella les dice para que produzcan andrógenos. La LH le dice a las células de la teca que produzcan andrógeno, el principal andrógeno es la testosterona, ¿sí? ¿Y esos andrógenos para dónde cogen? Esos andrógenos luego van a ir a las células de la granulosa para que con la aromatasa se conviertan en estrógenos. Muchas gracias. Paula, ya te ayudaron. Entonces, vamos a decir hasta ahora, la FSH estimula las células de la granulosa a producir estrógenos. ¿De dónde viene el insumo? De la teca estimulada por la LH que produjo el insumo, que es la testosterona. Y se lo pasan por esas vellosidades que por allá nos mencionaron ahora rato, entre las células, que son las uniones GAP que llaman, se pasan los testosterona hacia la granulosa y se produce el estradiol, que es el estrógeno. Paula, tú nos hablaste de un pico de la LH para la ovulación. ¿Tienes más detalles sobre ese pico de la LH? Pues doctor, es que decía que la LH era como la que más iba a aumentar y ese aumento de la LH es lo que hacía que ese folículo se rompiera y se liberara el óvulo para pues dar la ovulación. Pero no sabes por qué se produce el aumento de la LH, porque normalmente yo creo que ustedes tienen el concepto claro, porque ya tuvieron una clase sobre eso, de cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, si el estrógeno se está produciendo, si el estrógeno está produciendo en el ovario, normalmente eso hace que la hipófisis no produzca mucha gonadotrofina porque es retroalimentación. Entonces, ¿por qué se elevaría la LH cuando se está produciendo estrógeno y la estaría inhibiendo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se dispara un pico de LH que es la que hace provocar la ovulación? Doctor, porque justo antes de la ovulación hay una disminución de estrógenos. Bueno, para que no nos confundamos, esa no es la razón. Si tú miras el pico de la LH, es precedido de una elevación de estrógenos. Miguel Ángel. Doctor, pues pienso yo que es después de la ovulación, la liberación del óvulo, esas células residuales. No, después no, es que es antes. ¿Antes? Que Paula nos explicó que para facilitar la ovulación, el primer disparador es la LH, que se eleva y produce un pico. Pero resulta que ella venía en unos niveles bajos porque las gonadotrofinas en ese momento están siendo inhibidas por los estrógenos que están produciendo la granulosa. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dispara la LH si ella debía estar inhibida? Y no es porque los estrógenos se bajen. Bueno, entonces tomen nota para que revisen bien sus apuntes, sus reportes previos, su bibliografía de apoyo. Hay un pico de LH que se produce por un mecanismo que se llama paradójico, en el cual los estrógenos, a pesar que están aumentando y que normalmente estarían inhibiendo las gonadotrofinas, al llegar a un punto determinado de elevación que se ha calculado en más de 200 picogramos por mililitro de concentración en sangre,
van a producir una elevación paradójica de la LH cuando debían estarla inhibiendo. Eso es un mecanismo que se sabe que sucede, no están claros los factores que hacen que suceda eso, porque una retroalimentación que es negativa se vuelve positiva. Entonces hay un pico de LH que es estimulado por el estrógeno, el cual previamente venía inhibiendo a la LH. De hecho, también hay un pico de la FSH en ese momento, pero es menos notorio. El más importante es el de la LH, que es el que prepara todos los cambios dentro del folículo para que se debilite la pared, se rompa el folículo y salga el óvulo. Entonces no se les olvide ese efecto paradójico del estrógeno para el pico del LH. Bueno, todo eso está contribuyendo a provocar la ovulación. ¿Alguien recuerda en qué fase de desarrollo del proceso meiótico se encuentra el ovocito cuando está dentro del folículo? Profase, doctor. Profase. ¿Más detalles? Profase de la meiosis 1. Profase de la meiosis 1. Él está detenido ahí para la foto. Él se quedó desde que estaba chiquito, primordial el folículo. Él está en profase de la meiosis 1 y no la ha terminado. Entonces, en el momento en que ya se va a romper el folículo por efecto de la LH, que hace que se debilite la pared y se produzcan unos cambios de presión coloidosmótica, al salir el líquido sale ese ovocito que ya es el que podemos llamar óvulo. Y recuerden que en ese momento arranca otra vez la profase, sigue para completar la meiosis 1. O sea que allí vamos a tener el primer momento de la meiosis, solamente cuando se produce la ovulación. Bueno, estamos hablando de una cantidad de cosas por allá dentro del óvulo y dentro de las células. Pero ¿qué está pasando en el endometrio en ese momento? El endometrio es estimulado por el estrógeno, ¿sí? Yuri, cuéntanos qué hace el endometrio, qué hace el estrógeno al endometrio. Buenos días, doctor. Muy buen día. Creo que le cambia el moco, pues lo hace como más acuoso para facilitar cómo le llegan los espermatozoides. Un segundito, Yuri, espérate, no estás equivocada, pero eso lo haces en el cuello uterino y está bien, está perfecto. O sea, produce un moco cervical, un moco procedente del cuello uterino más acuoso, que facilitaría la llegada de los espermatozoides y la lubricación vaginal. Pero mi pregunta fue qué hacía en el endometrio. Ah, lo engruesa. ¿Y eso se llama qué? Para que no suene como tan coloquial. La proliferación del estrógeno. Bueno, ya le ayudaron. La proliferación. Entonces, no se nos olvide. La proliferación del endometrio es un efecto del estrógeno. Muy importante eso porque, miren, que le da el nombre a la fase proliferativa. Y que es la característica principal y tiene mucha importancia, como les digo yo, ya les he dicho varias veces, en la clínica. Por ejemplo, hay algunos procesos diagnósticos en los que yo tengo que entrar al endometrio o hacer imagenología del endometrio y hacerlo en fase proliferativa. Me da unas informaciones diferentes a hacerla en la siguiente fase. Y debo tener en cuenta la fase de la paciente para interpretar mis ayudas diagnósticas que esté realizando en el momento. Entonces, la preparación inicial del endometrio por efecto de los estrógenos es la proliferación, como nos dijo Yuri, como le ayudó Len. Muy bien. Y en el moco cervical es muy importante que ustedes vean que ese moco normalmente, él es espeso, es muy celular e impide la llegada de los espermatozoides. Pero cuando empieza el efecto del estrógeno, se hace acuoso, se hace poco celular y facilita el transporte de los espermatozoides, lógicamente facilitando el proceso de fecundación. Muy bien. Ya sabemos todos los mecanismos de la fase preovulatoria y ovulatoria. No hemos dicho, pero alguien lo insinuó, que lo que era un folículo antral que medía por allá 2 milímetros, 5 milímetros,
ya empezó a seguir un crecimiento más acelerado. ¿Quién tiene claro el concepto de dominancia folicular? ¿No recuerdan haber leído por allí sobre la dominancia? Pues doctor, Señor. En cuanto a lo del folículo dominante, es que ese folículo es el que continúa el crecimiento y es el que pues, se da como la diferenciación. Pero, ¿Y los demás qué? ¿Qué pasa se produce una atresia. ¿Y alguien tiene idea por qué crece uno y los otros no? Doctor, ¿por qué se produce máxima cantidad de estradiol? Empieza a disminuir los niveles de FSH, entonces solamente queda aquel que puede sobrevivir en esos niveles, que se puede como adaptar y el resto sufre una atresia. Perdón, ¿y él por qué es privilegiado? O sea, vamos organizándonos. Los niveles de FSH van bajando a medida que va adelantando el ciclo, porque en ese momento los niveles de estradiol que produce la granulosa están aumentando. Eso está perfecto, porque es una retroalimentación. Y resulta que la FSH va disminuyendo y eso explicaría que los folículos que no alcanzaron a arrancar se queden atrésicos. Hasta ahí vamos bien. Pero la pregunta es ¿por qué el que va dominando sí le sirve la FSH? Doctor, porque este folículo tiene pues también como unas inhibinas que hacen el efecto de retroalimentación negativa que usted como nos comentaba anteriormente, y eso ayuda a que él pues pueda reducir la secreción de FSH y pueda sobrevivir al cambio. No, pero espérate. Él hace lo que tú dices muy cierto. Él, entre otros reguladores, produce inhibinas, que como su nombre lo dice, inhiben a la FSH. Algunas se producen en la fase temprana de desarrollo del folículo y la otra en la fase tardía. Pero si él hace que disminuya la FSH, pues a él no le llega FSH. ¿Y porque él sí crece? Bueno, entonces allí nos quedó como una pregunta. Yo les voy a dar un impulso para que ustedes más adelante lo confirmen. El folículo, entre otras características que tiene el dominante, es que a él le dieron el aviso que él era el dominante desde antes. Él ya trae la impronta. ¿Cuándo fue ese aviso? Cuando se hizo aquella reclutación que yo les comenté que venía haciendo antes, que no fue en este ciclo. La FSH estimula una cohorte de folículos que es la que se va a desarrollar en el ciclo siguiente, pero solo uno de ellos queda con la impronta, con las características que le van a permitir ser dominante. O sea, es una carrera que empieza y todos creemos estar en las mismas condiciones, pero mentira que hay uno al que le dijeron, usted es el que va a ganar la carrera. Entonces, cuando empieza el proceso, en los primeros 5 días del ciclo, todos los folículos se ven parecidos. Pero a partir del 6º día, ya el dominante empieza a mostrar unas características diferentes. Él crece más que los otros, ¿sí? Y él es capaz, aunque recibe la misma FSH, de producir más receptores para FSH que los demás. Entonces, ¿qué pasa? Al bajar los niveles de FSH, los demás folículos entran en atresia, pero como él tiene riqueza de receptores, a él esos niveles bajos le sirven. Y tiene otra ventaja, y es que él estimula una neovascularización hacia él. Entonces, por muy poquita FSH que haya, toda se dirige hacia él porque los vasos sanguíneos se enriquecen alrededor de ese folículo. Entonces es un juego en el que él está prácticamente ganando por todos los sentidos. Los demás se les bajan los niveles de FSH, tienen pocos receptores, se van atreciando y él va creciendo. Desde el punto de vista clínico, esto lo podemos ver en ecografía a partir del 5º día. Del 6º en adelante de un ciclo normal, ya podemos ver que hay un folículo ecográficamente mayor que los otros. Y si nosotros seguimos haciendo ecografía, que es lo que se llama un seguimiento folicular ecográfico, podemos ver que ese folículo sigue creciendo y ya, como es una imagen que la ecografía se ve
sin ecos porque es líquida, recuerden que corresponde al antro que va creciendo. Ese antro se desarrolla, pues ustedes ya escucharon, creo que al principio dijimos folículos de De Graaf, y yo corregí que no era el folículo primario. Es un folículo secundario que se va llenando de líquido, ese sí es el folículo de De Graaf, y que en un futuro ese líquido es el que va a salir con la ruptura folicular y va a salir conteniendo el óvulo. Entonces, ya creo que dejamos claros los mecanismos que se dan para la ovulación. Después que se presenta la ovulación, vamos a pedirle a Sebastián, explíquenos qué le pasa al folículo, Sebastián, después de la ovulación. Buenos días, doctor. Muy buen día. Después de la ovulación al folículo. Sí, ¿qué le pasa al pobre folículo? Cuando la pasa, doctor, es que yo tengo presente, es cuando ocurre, pero... Ya ovuló, ya se Sí. rompió el folículo, salió el líquido folicular, contiene el óvulo sale, completa la profase de la primera meiosis, ya inicia la segunda meiosis y se fue. Ya les va a buscar a ver si de pronto por allá hay fecundación. Queda el folículo que se rompió. ¿Qué pasa con él? Él se contrae como no, pues no hubo la fecundación. No tiene nada que ver con que no hubo la fecundación es allá en el óvulo. ¿Qué pasa con el folículo? Él se contrae, se degenera, a pesar de que sigue produciendo la progesterona y comienza a producir estrógeno con el fin de, pues, preparar el útero para, eso con el fin de preparar el útero para recibir al embrión. ¿Cómo se llama todo ese proceso? ¿En qué se convierte él? ¿Quiere la ayuda al público? Ese es el de... ¿El de? Leuteinización, doctor. ¿Cómo se llama él entonces a partir de ahora con esa palabra que acabamos de decir? Él se llama cuerpo lúteo a partir de allí. ¿Por qué? Porque hay luteinización. ¿Quién sufre luteinización, Sebastián? La granulosa, doctor, la teca... Las células de la granulosa sí, señor, se convierten en células lúteas. Ya en ese momento la teca pierde importancia. La LH estimuló la teca durante toda la fase inicial del ciclo. Resulta que por un mecanismo también intrínseco, en el momento en que se produce la ruptura folicular, la LH empieza a hacer efecto en la granulosa, transforma las células que eran productoras fundamentalmente de estrógeno por su riqueza en aromatasa, ahora les cambia su mecanismo y las dirige a la producción de progesterona. Son unas células que internamente tienen unos gránulos amarillos, por eso se llaman células lúteas, y las mismas granulosas se transforman en células lúteas para producir la progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo fundamentalmente es lo que quedó del folículo y que tuvo un cambio funcional en que las células granulosas se transformaron en células lúteas y quedaron produciendo progesterona. Sebastián, tú nos ibas a decir cuál es el efecto de la progesterona en el endometrio. ¿Qué efecto causa la progesterona en el endometrio? Terminar la proliferación, doctor. No, ya hubo proliferación, ahora hay otro proceso. ¿No te acuerdas cómo se llama ese proceso? Que lo hace la progesterona sobre un endometrio que ya está proliferado. No, doctor, la verdad no recuerdo. Bueno, Viviana, ¿tú sabes cómo se llama ese proceso del endometrio que estaba proliferado por efecto de la progesterona? ¿Qué le sucede? Pues doctor, sé que son como 3 fases, que es la proliferación, cambios en la secreción y la descamación del endometrio. Bueno, espérate. La proliferación ya la dijimos. La descamación ya la explicamos que es la menstruación. Entonces nos queda los cambios en la secreción. ¿El endometrio se convierte en qué? Ahora que hay cambios en la secreción, ¿cómo se llama? Viviana lo dijo, pero no sabe que lo dijo. ¿Alguien sabe cómo se llama el endometrio en este momento? Segunda fase del ciclo.
Se van a reír. En la fase de secreción el endometrio se llama secretor. Entonces, después de la formación, como nos dijo Sebastián, del cuerpo lúteo y de la especialización de las células granulosas a producir progesterona, la progesterona es la que manda. Durante la primera fase del ciclo mandaba los estrógenos y estimulaban al endometrio y lo volvían proliferativo. Ahora la progesterona llega al endometrio proliferativo y lo convierte en secretor. Endometrio secretor que es muy afín a recibir el óvulo fecundado que se supone que va a llegar. Y pasa en la segunda fase del ciclo estimulando el endometrio, la progesterona, por efecto del cuerpo lúteo. Pero el cuerpo lúteo, pobrecito, él tiene 14 días de vida y si no hay embarazo y no hay nadie que lo sostenga, él prácticamente entra en regresión, que es cuando se convierte en lo que histológicamente ustedes ya vieron como cuerpo albicans. Y al no producir progesterona, no estimula el endometrio y el endometrio entra en descamación, que fue lo que ya ustedes explicaron con la menstruación. Díganme si hasta aquí ya tenemos claridad sobre cómo se lleva a cabo el ciclo menstrual de la mujer. O si hay duda. Me preocupa el silencio. Me toca preguntar, Paula, ¿qué opina? Doctor, pues hasta el momento, pues yo estaba entendiendo. Y ¿Tú crees doctor, que ya estaríamos en condiciones de explicar rápidamente las características principales de lo que es el ciclo, cómo hace que una mujer menstrue? pues doctor, más o menos una idea. Más o menos una idea, porque es que ese es el objetivo de la clase, si no nos toca repetirla. Sebastián, ¿qué opina? Doctor, yo tengo una pregunta, Paula. pero es como con respecto al sangrado. Es que yo tengo entendido que pues en una mujer pues no debería de haber coágulos en la menstruación, ¿cierto? Señora. Pero digamos, como hay una descamación, o sea, puede que hasta algún punto sea normal o ya No. definitivamente los coágulos es totalmente anormal. Básicamente debíamos considerarlo anormal, Paula, porque la menstruación se caracteriza, entre otras, por un proceso de fibrinolisis que es natural del organismo. Entonces esa fibrinolisis prepara al organismo para que la cantidad de sangrado que salga no coagule. Y ustedes, las damas, se habrán dado cuenta que la sangre de la menstruación no es la misma sangre de una herida. Es la sangre espino-roja, es un poquito más oscura, y parece llevar partículas, pero no lleva coágulos. Cuando ustedes menstruan con coágulos, prácticamente me están diciendo o que tienen una alteración de los mecanismos fibrinolíticos o que están sangrando tanto que sus mecanismos fibrinolíticos normales no alcanzan para toda la sangre y algunas se coagulan. Entonces respondo a tu pregunta, no debías considerar normal los coágulos. Bueno, Gracias, doctor. vuelvo a hacer la pregunta, ¿les parece que hay claridad sobre el ciclo o realmente esto quedó todavía muy confuso? Vamos a tratar de resumir, señora. Escucho, Elena. Que cuando nosotros realizamos, pues cuando hablamos del aumento de la LH, usted dijo que pues existía como también un aumento de los estrógenos. Yo había leído que cuando la LH se aumenta, lo que hace es generar que haya mayor producción de progesterona, pero Sí, señora. así bajaba un poquito la de los estrógenos, entonces me enredé un poquito. No, no te confundas, vas bien, mira, lo que sucede es esto, lo que yo les dije es que los estrógenos están subiendo de una manera muy notoria, llegan a más de 200 picogramos por mililitro, estimulan el disparo de la LH empieza a subir, entre ellas subir, llegar a su máximo y bajar, pueden pasar de 24 a 36 horas. En el momento en que ella empieza a subir, ya empieza a producirle a las células de la granulosa los primeros cambios. Aún no se ha roto el folículo, ¿sí?
Y esas células de la granulosa empiezan a especializarse para producir progesterona. Pero como ellas eran especialistas en estrógeno, en ese momento empiezan a producir menos estrógeno. O sea que lo que yo dije es cierto y lo que tú dices es cierto también. Yo dije que los estrógenos suben para estimular el pico de la LH y eso es cierto. Pero también es cierto lo que tú dices en el sentido que la LH al momento que sube estimula la transformación de la granulosa en células lúteas, que a su vez produce progesterona, que a su vez dejan de producir estrógeno, por lo tanto los niveles de estrógeno tienen una caída que se inicia en el momento en que inicia la producción de progesterona. Eso es notorio en el momento de la ovulación y después se regula de tal manera que las dos vuelven a estar en un nivel aceptable. Completamente válido tu apunte, pero no te confundas, no hay confusión. Gracias. Sí es cierto lo tuyo, pero para el momento en que ya las células de la granulosa se están transformando en células lúteas. Bueno, resumen. Fase folicular, la señora menstruó. En ese momento entra como en reposo de toda clase. El endometrio cae por descamación. Empieza la FSH a estimular la granulosa de todos los folículos. Pero hay uno que tiene la impronta, que es el que va a ser dominante. Su dominancia se va a notar a partir del 5º día, 6º en adelante. En todos los folículos la granulosa produce estímulo para producir estrógeno. Los estrógenos van a estimular el endometrio para su reparación y proliferación. La LH está estimulando la teca para producir progestágeno. Para producir andrógenos. Los andrógenos pasan a la granulosa y son insumo para la fabricación de estrógenos. Los estrógenos van a ir cambiando las características del endometrio y del moco cervical. El folículo crece hasta un punto tal en que ya, por multiplicación de células de la granulosa, por estímulo de la FSH y después por estímulo de LH, se rompe, que es en el momento del pico preovulatorio de la LH. En la ovulación sale el óvulo, es expulsado del folículo, se termina la profase de la primera meiosis, ya meiosis 1, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo produce progesterona que estimula el endometrio, lo vuelve secretor, muy receptivo para un futuro embarazo, para recibir el óvulo fecundado, y si no hay embarazo, después de 2 semanas, ya la producción de progesterona cae, también la de estrógenos, y se produce la descamación que viene en forma de menstruación. Bueno, 2 preguntitas para terminar y darle cierre a esta actividad. Si una mujer no ovula, ¿qué pasa en el ciclo? Michael Daniel. Doctor, pues lo que yo encontré es que cuando no se ovula es porque el pico de la hormona LH o luteinizante no llegó a la magnitud suficiente para generar el rompimiento del folículo. Listo, está bien, perfecto. Esa es la posible causa, no vamos a discutir las causas. No ovuló. Si no ovuló, ¿qué pasa? Pues no se generará todos los procesos para la menstruación. Dígame que no se va a producir. Pues primero no se formará el cuerpo lúteo porque no, pues no, o sea, no No hubo... se olviden de estas palabras sabias de Michael. No se va a formar cuerpo lúteo si la mujer no ovula. Si no se forma cuerpo lúteo, Michael, ¿qué más pasa? Pues entonces las hormonas como la progesterona y las otras que se formaban para el cambio en el endometrio, en el útero, pues no se van a generar y No se produce progesterona, que es la principal. O sea, que no va a estimular al endometrio para que tenga el cambio hacia un endometrio, ¿cómo se llama en la segunda fase? secretor. Secretor. O sea que no va a haber endometrio secretor. ¿Y cómo se llamaba el endometrio que venía? No me acuerdo, doctor. El endometrio, por efecto de los estrógenos, el endometrio venía proliferativo.
No hubo producción de progesterona porque no se formó cuerpo lúteo, porque no ovuló. O sea que no se convirtió en secretor, es decir, que sigue proliferativo. Entonces, Michael, esa señora no va a menstruar nunca. Pues según lo que dijimos, hasta que no ovule, no. Pero resulta que las señoras que no ovulan sí menstruan. Algunas menstruan muy atrasado. Otras menstruan incluso casi que dentro del rango normal. ¿A alguien se le ocurre por qué menstruan? Esto no es de conocimiento, sino de lógica. ¿Por Pues qué? doctor, Diga, Miguel. porque pues si se quedó en fase proliferativa el endometrio, en Ajá. algún momento ese pico de hormonas de estrógenos pues va a caer y se va a producir la descamación del endometrio y va a generar menstruación, más no se va a encontrar el óvulo. Pues no va a Algo haber así. ovulación, pero sí descama el endometrio. Algo así, algo así. Realmente no es que haya pico de hormona. El pico ya fue. Pero las hormonas se están produciendo. Resulta que las hormonas ya no se van a producir por cuenta del cuerpo lúteo, sino que en teoría se producen por el folículo. Pero el folículo no es eterno. Aunque él produzca estrógenos, y mantenga proliferado el endometrio, llega un momento en que la proliferación es tan grande y se va engrosando tanto el endometrio que realmente ya la vascularidad no alcanza a nutrirlo todo. Y entonces se podría decir que se empieza a caer poco a poco, porque definitivamente con tanto grosor ya su espesor impidió que él se nutra adecuadamente. Y viene lo que se llama un sangrado por deprivación. Tarde o temprano esa mujer va a menstruar. Ahora, hay mujeres que tienen un síndrome de anovulación clínico que verdaderamente menstruan una vez al año. ¿Sí? Prácticamente se podría decir que no menstruan. Porque tienen un ciclo por allá al año o a máximo 2 veces en el año. Esas son pacientes que si ustedes les dan progesterona y la progesterona va y hace que el endometrio se vuelva secretor, entonces la señora sangra. Así que la señora a veces le consulta a usted, doctor, yo estoy en atraso, no estoy en embarazo porque ya me hice la prueba o porque yo estoy operada, pero tengo 3 meses de atraso. Y usted le dice, tómese esta progesterona, y resulta que el endometrio venía proliferativo y la progesterona provocó el sangrado. Bueno, miren, esa es una aplicación clínica. Y miren la importancia de ustedes conocer el ciclo para poder entender cómo actúan los anticonceptivos orales combinados o los hormonales en general, porque ellos inhiben el eje hipotálamo hipófisis ovario, bloquean muchos de los procesos que acabamos de explicar y por lo tanto impiden la ovulación. Algunos no la impiden totalmente y permiten el desarrollo folicular, pero no permiten que salga el óvulo. Eso lo van a ver ustedes más adelante ya en la parte de anticoncepción. Bueno, jóvenes, lo que yo tenía preparado era que llegáramos a este punto. Les pregunto con toda sinceridad, ¿creen que logramos los objetivos de la actividad? Pues sí, señor. Bueno, por aquí tengo un par de palabras. De 25 asistentes, hay 2 que dicen que sí. Ya eso es un porcentaje importante. Sí, doctor. Sí, doctor, yo creo que sí se logró el objetivo. ¿Creen que podemos seguir con esta modalidad para los futuros encuentros que tenemos pendientes? ¿O tendrían alguna sugerencia? Bueno, en el capítulo de sugerencias no ha llegado tampoco. Entonces, yo voy a tomarlo como que sí. Para la próxima actividad será después de Pues, Semana Santa. doctor, Señor Michael, ¿tú puedes? pues, yo creo que sí está bien, pues hace que uno pues lea, pero pues también sería bueno como que usted también nos explique mejor, pues usted tiene el conocimiento mejor que nosotros y pues sabe dónde encontrarlo mejor que nosotros en los libros para pues, tenerlo todo claro, pero pues como usted lo vea Doctor, mejor.
¿Alguien sugiere que las ayudas con diapositivas podrían ayudar a entender mejor? Doctor, yo creería que pues podríamos hacer como este tipo de conversatorio durante la primera hora y durante la segunda hora podríamos como ya mediante diapositivas como terminar de encaminar el tema. Yo les agradezco mucho la sugerencia y lo voy a tener en cuenta. De hecho, el próximo tema va muy encadenado con este. Entonces, podríamos complementar, porque los conceptos que necesitamos tener claros para la próxima clase son estos que acabamos de mencionar. Aquí la sugerencia que ha tomado como fuerza es que hagamos una parte conversatoria y una parte con presentación. Lo que yo sí quiero evitar es que esté yo hablando en una presentación a un público que posiblemente esté distraído. O sea, mientras tengamos la atención, perfectamente. Yo espero que hayamos tenido la atención de los que participaron en esta vez. La próxima vez entonces vamos a hacer uso de la metodología que ustedes están sugiriendo y ustedes me dirán cómo nos fue. Por ahora les agradezco, levantamos la sesión. Cualquier inquietud que haya quedado o pregunta me la pueden enviar al correo, en forma personal, al correo que tienen mío de institucional. Entonces, si no hay más comentarios, vamos a levantar esta actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengan un Muchas feliz día. gracias, doctor. Bueno.